Perfecto. Pues como decía al principio, buenas tardes a las personas que nos están viendo desde España o desde la península ibérica. Buenos días a las personas que nos están viendo desde el continente americano. Vamos a empezar con la presentación. Vamos a hablar un poco de Intune, que yo considero que es una de esas herramientas desconocidas de Office 365 y me gustaría darle un poquito de divulgación y que vayáis conociendo esta herramienta porque realmente es una herramienta bastante poderosa y que nos da mucha libertad y mucha capacidad de administración con nuestros usuarios y con los equipos que estos usuarios manejan dentro de la corporación. Bien, antes de nada, presentar a los sponsors, no podía ser de otra forma, ya que gracias a ellos es como este tipo de eventos. Qué pena, José, te interrumpo un momentillo. No estamos viendo tus láminas. ¿Será que puedes revisar, porfa? Pues lo reviso. Un momento. Me voy a volver a compartir. Porfa. ¿Listos? Ahora sí. Perfecto, listo, dale. Perfecto. Continuamos. Vale, pues Gracias. continuamos. Como decía, mi agradecimiento también a todos los sponsors que han hecho posible que este evento sea y que podamos divulgar todo el conocimiento que podamos sobre Office 365 y Microsoft 365. Me presento. Mi nombre es José Manuel Castillo. Actualmente soy Model Desktop Administrator en Encamina. Y una de las partes donde más he investigado en los últimos meses y en los últimos años ha sido en toda la parte de Intune. Aparte de ser el MCSA de Model Desktop, también tengo el MCC de Enterprise Administrator y el MCT de Microsoft Certified Trainer de Microsoft. Bien, pues vamos a empezar por conocer un poco Intune. Vamos a ver un overview, no vamos a entrar en mucha profundidad, eso espero irlo haciendo poco a poco cuando todo esto se vaya consolidando, perdón que no me salga la palabra, y vamos a hacer, como decía, un overview en el cual vamos a ver un poco todas las herramientas y todas las posibilidades que nos da Intune. Tenemos una hora escasa, por lo tanto, vamos a ir muy rápido porque tengo muchas cosas que mostraros y que me gustaría que todos vayáis aprendiendo. Al final, vamos a poner un enlace con mi presentación porque hay mucho más contenido que tengo por si surge alguna emergencia y es contenido que seguramente a todas las personas que le interese avanzar en este mundo le va a poder ayudar. Bien, en principio, ¿qué es Intune? Intune es una herramienta que se basa, o una herramienta del tipo MDM, que es para la administración de dispositivos, y MAM, lo digo porque estas siglas las vamos a ir viendo a lo largo de la presentación en numerosas ocasiones para que las tengáis claras. MDM es Administración de Dispositivos Móviles y MAM es Administración de aplicaciones móviles. Intune se integra con Azure Active Directory para controlar quién tiene acceso y a qué se puede tener acceso. También se integra con Azure Information Protection para la protección de los datos. Se puede usar con el conjunto de productos de Microsoft 365 y también nos sirve para administrar el resto de aplicaciones típicas de Microsoft 365, desde la instalación de las aplicaciones de escritorio, así como establecer algunas políticas de uso y acceso a todo nuestro entorno. Bien, nosotros hasta ahora, sin entrar en mucha complicación, porque siempre al final encontrábamos alguna forma de hacer alguna de las cosas que no se van a ver aquí, cuando teníamos un entorno on-premise con un directorio activo y un grupo de equipos, básicamente estos eran los grandes grupos de herramientas que podíamos tener, bien sea a través de normalmente políticas de grupo o de cualquier otra configuración de nuestro entorno on-premise. Pues abrimos la mente, cambiamos nuestro espectro porque lo que viene con Intune no solo es lo mismo que teníamos antes, como podemos ver aquí, voy a habilitar el puntero mejor, no solo podemos hacer exactamente lo mismo que hemos hecho cuando estamos on-premise, sino que además toda esta serie de herramientas nos vienen nuevas. Desde administración unificada de endpoint, control de acceso moderno, provisionamiento moderno, sobre todo mucha seguridad
y que es lo que nos puede ayudar mucho, y la integración completa con Microsoft 365. Todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a pararnos un momentito en las plataformas de los dispositivos compatibles que tenemos. Básicamente, desde Intune nosotros podemos controlar tres grandes tipos de dispositivos. Apple, Google / Android y dispositivos Microsoft. Aquí tenemos las versiones que son compatibles con el entorno de Intune y con las que podemos tener y administrar en nuestro posible entorno y poder aplicarle políticas de descarga de aplicaciones, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo podemos montar nosotros? ¿Cómo podemos hacer que Intune funcione? Hay varios tipos de escenarios. Vamos a hacer una breve introducción a cada uno de ellos. El primero es con un entorno solo en la nube, separar nuestro entorno actual on-premise y irnoslo llevando poco a poco a la nube o montar un entorno nuevo en la nube. Desde ahí y desde nuestro portal de Office 365, nosotros tendremos acceso a todas las herramientas y tendremos que ir inscribiendo nuestros dispositivos poco a poco, de forma manual o de forma masiva en caso de que tengamos una herramienta para poder hacerlo. No tenemos ningún centro de administración, todo está dentro del centro de administración de Office 365 y normalmente esto está pensado bien para infraestructuras que se incorporan de nuevo, empiezan desde cero, o bien pequeñas empresas donde la administración va a ser mucho más fácil realizarla solo en la nube. Tenemos también otro tipo de entorno. Este entorno es mucho más complejo. Está pensado para empresas que tengan una mayor magnitud y en las cuales vamos a tener, por una parte, nuestros equipos on-premise, que es esta parte de aquí, y un entorno híbrido, donde podemos tener equipos que están conectados tanto a Intune como a nuestro directorio activo local, y también solo Intune para la administración de dispositivos, normalmente dispositivos móviles. Para eso necesitamos un software adicional, pero nos va a dar mucha potencia a la hora de administrar nuestro entorno porque no tendremos que migrar todos los equipos a la vez, sino que al estar en un entorno híbrido podemos ir o bien migrándolos poco a poco o bien mantenerlos así de por vida o ir haciendo, por ejemplo, los nuevos parques de dispositivos que vayamos adquiriendo. Y una ventaja importante que no la tiene ningún otro entorno es que podemos, con este tipo de entorno, podemos administrar también equipos que tengan Linux o versiones de Unix. Algunos preguntaréis cuáles son las licencias con las que podemos trabajar con Intune. Intune, por defecto, no está incluido en las licencias más comunes, por decirlo de alguna forma, de Office 365 y sí que está incluido en la mayoría de las licencias de Microsoft 365. Vamos un poco por partes y vamos a ir viendo cada una de ellas. En las licencias business, que son los paquetes más pequeños, pensados para pequeñas y medianas empresas, recordaréis que tienen un límite de 300 usuarios por tenant, solamente está disponible de toda la gama que hay en la versión Premium de Microsoft 365 Business. Solo en la Premium está incluido Intune. Después tenemos las Enterprise. En las Enterprise solo está incluido en las Microsoft 365. Las solo Microsoft 365 y no las Office 365, que es la diferencia que imagino que todo el mundo conocéis cuáles son las dos diferencias. En la versión de Education sí que está incluida y nosotros podemos tener cualquier licencia que no incluya Intune, por ejemplo, una Office 365 E3 y podemos agregarle estas tres licencias, la licencia de Intune, la licencia de Enterprise Mobility y E3 y Enterprise Mobility más Security E5 y también tendremos acceso a la versión de Intune completa. Por lo tanto, o compramos una licencia que lo tenga incluido o a cualquier otra licencia que tengamos le podemos añadir la licencia de Intune. Bien, bueno, pues las licencias se asignan como cualquier otro producto del entorno a través del portal de Office 365. Podemos hacerlo también de forma masiva a través del portal o a través incluso mediante scripts de PowerShell.
Vamos a hablar un poco de perfiles de configuración, porque es algo que vamos a ir viendo en todo este tiempo. Lo vamos a ir viendo con frecuencia. Hay 4 tipos de perfiles de configuración, que son los perfiles que van a aplicar a dispositivos iOS o al iPad también, lo incluimos dentro del mismo grupo, a dispositivos Android, dispositivos Windows y dispositivos MacOS, entendiendo la versión de escritorio. En todos esos dispositivos, como decíamos, podemos ir haciendo algunos grupos de configuraciones que están distribuidas básicamente en estos 4 grandes grupos, ¿no? En características de dispositivos. Y esto no es más que lo que podemos hacer con las características de controlar. Podemos configurar el dispositivo, por ejemplo, iPrint o las notificaciones de mensaje, pantalla de bloqueo, el fondo de escritorio o alguna otra configuración. Restricciones del dispositivo, que normalmente están acompañadas de configuraciones o políticas de seguridad. Por ejemplo, requerir un PIN, el cifrado de datos, BitLocker y algún otro elemento que está siempre, como decía, relacionado con la seguridad. Tenemos otro grupo que es configuración de acceso, que nosotros desde aquí, por ejemplo, podemos dejar configurado un perfil de Wi-Fi en el equipo sin necesidad de que ese equipo esté conectado a la red corporativa en ese momento. Podemos agregarle certificados, podemos preconfigurarles una conexión de VPN para que el equipo, una vez que se inicie, automáticamente se conecte a la VPN, siendo prácticamente transparente para el propio usuario. Y después toda la gran gama de personalizados. Aquí podemos hacer muchísimas más cosas y normalmente de este tipo de configuraciones de las que en nuestro día a día más vamos a terminar usando. Bien sea porque vamos a personalizar el equipo o bien sea porque hay alguna configuración que deseamos hacer que aún Intune no tiene incorporada, como por ejemplo el poder agregar unidades de red de SMB, de unidades de red de carpetas de servidores que tengamos aún en premise, que sean con el típico //. Eso aún nativamente en Intune no se puede y cada vez empezamos a dudar más de que se vaya a poder, pero sin embargo sí que podemos hacerlo a través de las configuraciones personalizadas y a través de la ejecución de OMA-URIs, que ahora veremos cómo funciona y qué es lo que es. Bien, los dispositivos, hay 3 tipos de inserción o de añadir nuestros dispositivos a un entorno de Intune. Como decía antes, a través de una AD híbrido, una Azure AD híbrido. En estos dispositivos está pensado normalmente que sean unidos propiedades de la empresa y están a su vez unidos a Azure AD local, Azure AD y a un directorio activo local. Tenemos el Azure AD Joined, que probablemente con Autopilot, ahora hablaremos también de Autopilot, siguen siendo propiedad de la empresa. Como limitación especial tiene que ser como mínimo Windows 10 y aquí ya debería haberlo actualizado y haber puesto Windows 11, pero lo haré a partir del 5 de octubre, que es cuando, si no me equivoco, sale oficialmente. Y es propiedad de la empresa y es el propio administrador de IT el que administra los equipos que se pueden unir. Y el dispositivo Azure AD Registered, que no es lo mismo que Joined, normalmente son dispositivos de usuario y es el propio usuario el que al iniciar sesión añade el dispositivo a Intune. Esto entiendo que hay empresas que quieran bloquearlo y ya les adelanto que se puede bloquear y impedir que los usuarios puedan agregar equipos a nuestro entorno de Azure. Bien. Hemos hablado de dispositivos corporativos, hemos hablado de dispositivos personales. ¿Dónde establecemos esa confianza? Vale. En los entornos Azure AD Joined, la confianza nos la va dando la propia unión al dominio, porque nosotros unimos el equipo al dominio y él, de forma transparente, se encarga de hacer la unión a Azure AD. Después tenemos también en los dispositivos de propiedad corporativa
cuando estamos registrando equipos que por su fisonomía o por su constitución o por su sistema operativo no podemos hacerlo desde un Azure, desde una AD local, perdón, un directorio AD local. En este caso, seguimos manteniendo la confianza que nos da los dispositivos MDM si son dispositivos corporativos a través de un Azure AD Registered. Y por último, la confianza la mantenemos también en los casos de dispositivos personales a través de nuestro propio MDM, que podría ser MDM, como decía antes, el nombre genérico, en este caso Intune. Bien, aquí podemos, y esta parte ya seguramente sí que la conoceremos todos un poco mejor, porque es cómo administramos las identidades. Esto es importante a la hora de saber cómo tenemos que asociar, o según la identidad, vamos a tener una forma de trabajar con Intune. Por ejemplo, en las identidades solo en la nube, evidentemente, solo nos va a permitir trabajar con Intune en la nube. La identidad sincronizada y la identidad federada, que como sabéis, la diferencia está en el agente de federación de directorios, nos va a permitir hacer cualquiera de los dos. Normalmente el Azure, la unión Intune de forma híbrida, pero si lo decidiéramos también podríamos mantener un entorno Azure, un entorno Intune solo en la nube. Normalmente esta última opción está solamente pensada en modelos transitorios, ¿no? Cuando yo quiero migrar al final toda mi infraestructura a la nube, pero tengo que ir haciéndolo poco a poco y sin interrumpir la continuidad del negocio, es para lo que podría estar pensado en una identidad sincronizada o federada montar un Intune solo en la nube. Pero es perfectamente posible y funciona válido. Perdón, porque se me acaba de salir. Aquí, sigo donde estaba. Vale. Estrategias de integración de Azure Active Directory. Aquí tenemos toda la serie de ventajas y desventajas con respecto a cómo estamos trabajando. Como decía, la identidad de la nube principalmente, no necesitamos ningún hardware adicional, es una de las principales ventajas, pero después la principal desventaja que tenemos es que no podemos crear identidades en la nube y que toda nuestra potencia de inicio de sesión estaría vinculada a los servicios de inicio de sesión de Azure Active Directory. En una identidad sincronizada podemos tener una mejor, sobre todo en procesos de migración, una mejor migración de los usuarios a la nube, una mejor administración. Podemos establecer políticas de contraseñas más potentes que las que se pueden establecer cuando hay una identidad solo en la nube. Y la dificultad, la principal dificultad está en que necesitamos como mínimo tener un hardware adicional, como lo sabéis, para tener Azure AD Connect, que es el programa, por decirlo de alguna forma, que sincroniza ambos entornos, el entorno de Azure AD y el del directorio activo local. Y una identidad federada, evidentemente una identidad federada solo está pensado para empresas que tengan cierta envergadura. Y la principal ventaja está en eso, en la escalabilidad y en que nosotros somos los que vamos a administrar al final nuestra infraestructura de inicio de sesión. Es un poco más complicado de configurar porque tiene más pasos a la hora de configurarlo. Y uno de los principales inconvenientes es que cuando la política de inicio de sesión depende única y exclusivamente de nosotros, si a nosotros se nos cae un servidor de inicio de sesión o por el motivo que sea, no podemos ofrecer servicio de inicio de sesión, ningún usuario va a poder acceder a ninguno de los servicios en la nube. Hola, un segundito, te interrumpo, qué pena. Sí. Desde Twitter nos está diciendo Guille del Teso que estás compartiendo las diapositivas en vista de presentador. Entonces se ve la lámina y la lámina siguiente. Entonces si quieres que la puedes cambiar. Exacto. Listo, mil gracias y mil gracias a Guille del Teso que nos envía por Twitter ese comentario. Están muy conectados todos. Mil gracias. Continuemos. Gracias también a Guille por mi parte. Bien, continuamos. Aquí tenemos la inscripción de los dispositivos. Cuando está controlada por el usuario, como decía, esta opción se puede bloquear. No será el primer caso que me he encontrado con empresas que han decidido bloquear esa opción
Y en este caso, una de las principales características que tiene es que tenemos que tener un portal de empresa, que es una aplicación adicional, que es la que va a hacer la conexión entre, activar de nuevo el puntero, entre nuestro entorno sincronizado y nuestro dispositivo. Bien, vamos a pararnos un poco más en estas, porque esta sí que me gustaría explicarlo bien. Nosotros, una de las principales características de esto, voy a empezar a volver unos años atrás y voy a hablar de antiguamente, sí, porque la velocidad a la que vamos creo que me permite hablar de antiguamente. Hasta no hace muchos años, cuando nosotros queríamos tener una imagen de Windows, que era la que volcábamos normalmente en los dispositivos portátiles, laptops o en las computadoras, nosotros teníamos... había muchas horas de trabajo cada vez que había que hacer una pequeña configuración, porque habría que abrir la imagen, cambiar esa configuración, volver a paquetizarla, y eso generaba bastantes complicaciones y bastantes horas de trabajo. Bien, con Intune esto cambia radicalmente, porque el departamento de IT simplemente hace la configuración que desee en Microsoft Intune, la configuración desde cero, o cualquier pequeña modificación, agregar un programa muy simple como por ejemplo 7-Zip o cualquier elemento de esto que, como decía, antiguamente costaba muchas horas, actualmente se hace simplemente sin modificar nada y agregando. Nosotros esa imagen, para que nos entendamos todos mejor, esa imagen o esa lista de políticas van a estar cargadas directamente en Microsoft Intune. Bien. Cuando hemos conseguido ese punto, nosotros ya podemos, a través de los responsables de negocio, que en algún caso también puede ser el departamento de IT, y en otros casos, y esto es muy importante, puede ser incluso nuestro vendedor, nuestro mayorista, la empresa que nos suministra los equipos cuando los compramos, son los que van a inscribir o nos van a dar un archivo para que nosotros directamente inscribamos los equipos en Intune y se sincronicen las políticas. Una vez que esto se ha hecho, nosotros podemos distribuir los equipos a usuarios en la forma en la que se encuentren, y una vez que estos usuarios inicien sesión, nosotros vamos a poder, o los usuarios, mejor dicho, van a poder empezar a trabajar con total normalidad, dejando un reposo del equipo aproximadamente de entre 30 minutos y 2 horas en función de la configuración que nosotros tengamos para hacer. Aquí tenemos algún esquema más de cómo funciona. Siempre todo se encuentra colgando de la nube de Office 365, los dispositivos, el servicio de Windows Server Active Directory, que evidentemente es opcional, y las aplicaciones locales. Si esto es un entorno normal, nosotros podemos aprovecharnos de todo el potencial, puesto que no solo nos habla de equipo, nosotros también podemos hacer alguna cosa para que instalar, por ejemplo, un proxy de aplicación para que las aplicaciones locales, las que sean compatibles, inicien sesión a través de Office 365 en la modalidad que lo tengamos. Vamos a centrarnos ya en la parte de Autopilot, porque creo que es una de las cosas que más nos aporta. Autopilot no es más que lo que decía antes, que intencionadamente he ocultado el nombre, esa imagen que podemos todos suponer que hasta hace poco teníamos en un CD y que volcábamos en los equipos que nos llegaban, pues ahora está en la nube, y es que más que una imagen es un conjunto de políticas, porque la imagen ya la lleva incorporada el propio equipo. Ese conjunto de políticas se va a descargar del equipo sin necesidad de que el departamento de TI tenga que hacer ninguna configuración. Directamente desde el vendedor, desde el fabricante, hasta el usuario, es el traslado que hace el equipo. Tradicionalmente era desde el vendedor hasta la oficina, donde tuviese la sede del departamento de IT, normalmente 1, 2 o más horas de configuración, volver a empaquetar ese equipo y enviarlo al usuario. Ahorramos tiempo en transporte, ahorramos tiempo en horas de trabajo del departamento de TI, y el equipo le llega a la persona en tiempo y forma, puesto que reducimos mucho el tiempo hasta que esa persona, ese nuevo usuario o ese usuario al que le vamos a poner un dispositivo nuevo, recibe su dispositivo. Bien, nosotros podemos
instalar software, bien sea el específico de Microsoft o bien sea el software de terceras empresas. Podemos establecer configuraciones, podemos establecer un anillo de actualizaciones que se configura en unos pocos segundos y la administración es mucho más sencilla de lo que podían ser los ya, y permítanme la expresión, antiguos WSUS de Windows. Podemos configurar funciones e incluso podemos mantener en la nube los datos de usuario, bien con la sincronización de OneDrive o bien con un elemento que vamos a ver ahora que se llama Enterprise State Roaming, que guarda parte de la información en la nube, parte de la información del equipo del usuario. Por lo tanto, cuando se vuelve a descargar, esa información se vuelve a sincronizar, al igual que hace con los archivos OneDrive. Bien, muy rápido, un equipo recién adquirido, un equipo que queda listo para un uso productivo de forma muy económica y sin necesidad de tener que pasar por las manos del departamento de TI. Bien, como decía, me he adelantado un poco, tres pasos sencillos: registrar los dispositivos, asignar un perfil de piloto automático para los dispositivos y enviar el dispositivo al usuario. Me voy a volver a adelantar indicando que asignar un perfil nos está indicando por detrás, de forma indirecta, que nosotros podemos tener distintos perfiles de configuración, por ejemplo, para distintos departamentos en distintas partes de la empresa. Si tenemos después una distribución por grupos de usuarios o por grupos de equipos, esos perfiles se van a ir asignando en función de los grupos a los que pertenezcan. Vamos a hacer un pequeño overview de cómo funciona el aprovisionamiento moderno Autopilot. Bien, cuando un usuario, recibe su equipo por primera vez y lo enciende, lo primero que ve, evidentemente, es la ventana de bienvenidos. Prácticamente no le pide que configure nada más que conecte el equipo a Internet, bien sea por cable de red o por Wi-Fi. Y le va a pedir justo en ese momento, Autopilot va a configurar la ventana de bienvenida, va a quitar a los administradores locales. Y atentos a esto, porque esto es muy importante. Esto ha sido siempre una de las cuestiones que más se han quejado algunas de las empresas con las que hemos trabajado, porque cuando el propio usuario hace una inserción de un equipo en Intune, como lo hace de una cuenta de administrador, él es administrador local en la máquina. Con Autopilot no hay administradores locales en la máquina. Hay un grupo de administradores que nosotros vamos a definir, que ellos, iniciando sesión con su cuenta de Office 365, va a poder trabajar como si fuese un administrador local. Pero no existe la figura de administrador local. Y hace la configuración previa, por último paso, del MDM. Bien, una vez que hemos hecho esto, lo siguiente que hacemos es que al usuario le pide que inicie sesión. Al iniciar sesión va a detectar a qué grupos pertenece y va a empezar a aplicarle la configuración que tengamos cargada en Intune. Va a hacer la inscripción automática, va a configurar las directivas que le correspondan y la instalación del agente de Configuration Manager, que básicamente es el que hace la sincronización entre ambos elementos. Hay dos formas de hacerlo, ahora lo veremos. Una es con esta imagen que va informando del estado en el que se encuentra la implementación del equipo, pero no deja al usuario trabajar. Y por último, lo que nos hace justo antes de darle acceso al usuario al equipo, lo que nos hace es que instala las herramientas de Microsoft 365, el paquete de aplicaciones del paquete Office, configura las actualizaciones e instala las aplicaciones de terceros. El ejemplo que ponía antes de 7-Zip o de las aplicaciones que queramos ponerle a cada grupo de usuarios. Y por último, ya cuando ha hecho todo, ya el equipo se queda preparado para el usuario y no obstante sigue haciendo alguna configuración en segundo nivel, como por ejemplo la que he puesto aquí. Si nosotros tenemos una licencia de Windows Enterprise, no tenemos ni siquiera que actualizar a la versión antes de volcarlo. El Windows tiene que ser un Windows 10 Pro y automáticamente
a través de Intune se va a convertir a Enterprise sin la actuación por parte del usuario o de conectarnos en remoto o de hacer la labor que tengamos. Y la única diferencia que nos vamos a encontrar, como decía antes, es la implementación autoconducida, que aquí lo que nos hace es, en este caso, no informa de nada, como sería justamente como ha quedado aquí, mejor dicho, nos va informando de todo el proceso, pero no nos deja actuar, o al usuario no le deja actuar hasta que el proceso no acaba. En la anterior, lo que hace es que directamente le muestra el escritorio al usuario y va pudiendo acceder a las aplicaciones y a las configuraciones conforme las va sincronizando. Bien, como decía, el departamento de IT sube la imagen, hace las configuraciones en Intune, se sincroniza con Windows Autopilot, ahora que ya tenemos el entorno completo. El vendedor de hardware introduce él por su parte o nos da un archivo CSV con todas las identidades de hardware de los equipos que hayamos adquirido. Se sincroniza esas identidades y el propio vendor, el propio mayorista, es el que entrega directamente al equipo sin necesidad, como veis, de que el departamento de IT pase por la configuración. También es cierto que nosotros como IT admins podemos añadir equipos que ya tengamos en nuestro parque de dispositivos, podemos ir a añadirlo manualmente sacando el hardware ID. Una vez que el usuario ha recibido el equipo y lo enciende por primera vez, hace la implementación de autoservicio y el equipo queda disponible para para que el usuario empiece a trabajar. Bien, de esta slide, al final, como ya más o menos he ido avanzando un poco, me voy a quedar solamente con este último punto, con el wet glove, el guante blanco. Es una especie de administración súper rápida de autopilot en los equipos, pero necesita una serie de complementos y una serie de componentes del equipo. Prácticamente son los mismos que se exigen para Windows 11, seguro que todos lo hemos leído, que tenga el chip TPM y algún que otro elemento más, y que cuando vaya a hacer la implementación inicial, como la hace de forma bastante rápida, necesitamos que esté conectado por cable de red, por Ethernet. Bien. Esta ya la hemos visto. Vale. Aquí tenemos los 4 grandes elementos que nosotros vamos a poder configurar en un dispositivo. Primero, las líneas de base de seguridad. Las líneas de base de seguridad son unos paquetes que Microsoft prepara en Office 365 y que nosotros podemos, al que nosotros podemos hacer pocas configuraciones, pocos cambios y la ventaja que tenemos es que todo queda implementado por la propia Microsoft, ¿vale? En el caso de la última creo que ha sido el último gran comedero de cabeza que hemos tenido los administradores de TI y que ha sido los problemas con el pool de impresión. A través de la línea de base de seguridad se pudo solucionar de forma bastante más sencilla que de los que han tenido, o algunos casos al menos que yo he conocido. Bien, después la configuración individual, aquí se completa con los ajustes que nosotros queremos hacer a todos y cada uno de los equipos. Una cosa muy importante, las plantillas ADMX, esto fue bastante celebrado cuando se implementó. Nosotros habíamos presentado a Microsoft la carencia de que ¿qué hacíamos con las políticas de grupo que ya teníamos configuradas en nuestros entornos físicos, nuestros entornos on-premise, para migrarlos a Azure? Normalmente teníamos que volver a configurarlo todo desde cero. Bien, pues dentro de Intune hay una herramienta en la que nosotros vamos a poder exportar la plantilla ADMX de nuestro entorno, nuestro controlador de dominio local, y vamos a poder subirla a Intune, y si esa plantilla, esa política de grupo es compatible con Intune, vamos a tener mucho más fácil el proceso de configuración. Y por último, el cumplimiento de dispositivos. Esta es otra ventaja que también tiene Intune. Nosotros podemos establecer unos parámetros por los que vamos a definir qué equipos queremos en nuestra red y qué equipos no.
Por ejemplo, Windows 10, la primera versión que salió de Windows 10 ya no tiene soporte. Nosotros podemos decir que los equipos que tengan esa versión y que no se hayan actualizado van a contar como dispositivos que no cumplen con el cumplimiento, y vamos a poder bloquear que ese equipo acceda a nuestra red o que lo haga de forma limitada. Bien, aquí tenemos una mejor explicación de las líneas de base de seguridad. Incluye las prácticas recomendadas y las recomendaciones sobre la configuración que afecta a la seguridad. Era un poco lo que explicaba antes. Las plantillas administrativas en las cuales nosotros vamos a poder cargar ciertos programas, ciertas configuraciones y ciertos elementos que van a poder ayudarnos a que el usuario tenga un equipo mejor administrado. Cuando hablo de ciertos, perdonadme que sea tan poco concreto, pero es que hay una gran cantidad de cosas que podemos hacer con ellos. Tenemos perfiles de configuración. Estos perfiles de configuración personalizados normalmente es lo que hablaba antes de OMA-URI. Los OMA-URI son las configuraciones que atacan directamente, normalmente, casi todas, atacan directamente al registro de Windows. Cuando nosotros detectemos que el cambio que queremos hacer está hecho con Windows, vamos a hacerlo con un OMA-URI. Bien, y aquí un resumen de lo que teníamos. Para acabar ya con la parte teórica, vamos a... dejo aquí esta slide, si le queréis hacer una foto, si no la podéis descargar, como decía, de los tiempos que tardan los equipos en actualizarse en Intune, en cargar configuraciones. Quedaros un poco con la parte que viene abajo. Un poco de paciencia no viene mal en estos casos, porque a veces no es tan rápido como parece. Bien, y vamos a la parte demo. Voy a quitar esto que aún se me queda por aquí. Voy a poner aquí. Bien, nosotros siempre a toda la parte práctica y a todo el entorno de Intune vamos a poder acceder desde el administrador de Office 365. Tenemos dos aspectos donde vamos a poder configurarlo todo, que se encuentran en la parte inferior, una vez que lo hemos desplegado todo, en Azure Active Directory y en Endpoint Manager. Vamos a ver primero las configuraciones previas. Una de las cosas más importantes y que por descuido a muchas personas les ha dado errores en la configuración inicial es que Intune necesita tener dos registros DNS configurados en nuestro panel de control DNS. Si no, los equipos no se van a poder insertar. Y esos dos registros se encuentran dentro del panel. Si entramos en el registro, son esta parte de aquí. Estos dos registros que aparecen aquí, que no sé por qué el estado no me aparece, pero bien, son estos dos equipos que aparecen aquí, los cuales son absolutamente necesarios y además necesitamos que sean comprobados para que todo el entorno funcione. Bien, el siguiente paso que deberíamos de hacer para configurar un entorno plenamente funcional, yo primero os recomiendo que estos test y estas pruebas las hagáis en entornos demo o en entornos dev hasta que vayáis viendo un poco cómo funciona y vayáis adecuando toda esta herramienta a vuestro entorno, una simulación de lo que sería un entorno de producción real, y una vez que ya veáis que todo más o menos funciona como deseáis, entonces empecéis a implementar Intune. Desde Azure Active Directory, lo primero que tendremos que hacer sería configurar la imagen de marca de la empresa. Y eso lo hacemos desde aquí, desde la parte de Azure Active Directory, en la personalización de la marca de la imagen. Si nosotros le damos aquí, ya agregaremos una más. Yo como ya tengo agregada una, lo único que me permite hacer es, por ejemplo, otra nueva para un nuevo idioma. Como esta ya la tengo hecha, os la voy a mostrar aquí. Muy importante a la hora de configurar la imagen de marca de la empresa, respetar las resoluciones y los tamaños en peso de las imágenes. Es muy probable que si no lo respetáis, no os deje subir una imagen que no cumpla específicamente con esta documentación, que además no hace falta ni consultarla. La tenemos aquí.
Bien, pues aquí configuramos todos nuestros logos y toda la parte corporativa de nuestra empresa. Aquí tenemos el fondo que aparecerá en el portal de Office 365, que además a mí me gusta siempre hacerlo porque refuerza un poco más la seguridad. Cuando hay algún tipo de ataque de contraseñas, el usuario le puede extrañar que está entrando en un portal que no es el suyo simplemente porque no tiene su fondo corporativo y no tiene los logos de su empresa. Bien, hemos configurado el entorno de empresa. Lo siguiente que tendremos que hacer también sigue siendo en Azure Active Directory. En la parte de dispositivos, aquí, no lo veía. Aquí podemos configurar varias cosas. Bueno, aquí en primer lugar nos van a aparecer dos dispositivos, en este caso dos, porque es el mío, pero todos los dispositivos que tengamos configurados. Y nosotros aquí vamos a configurar, por un lado, el Enterprise State Roaming. Esto lo que hace es que guarda parte de la configuración de los perfiles de los usuarios, los guarda en Azure Active Directory y esos parámetros son después volcados en caso de que tengamos que restablecer un dispositivo, en caso de que tengamos que cambiárselo a cualquier persona, pues bien sea por un fallo o bien sea porque se ha quedado obsoleto. Y nosotros aquí tenemos las tres opciones de o no activarlo o para un grupo seleccionado, y aquí tendríamos que escribir el grupo, o para todos los usuarios. Y también otra de las cosas que tendremos que hacer aquí será la configuración del dispositivo. Bien, aquí en esta primera parte sí que quiero incidir, porque aquí nosotros vamos a impedir o bloquear que los usuarios hagan un add joined y sean administradores locales, como decía antes. Lo podemos hacer para todos los usuarios, que sí esté permitido. Lo podemos hacer solo permitido para un grupo seleccionado, por ejemplo, los administradores de IT, y lo podemos hacer para nadie. ¿Vale? Y aquí también, desde aquí también lo podemos desbloquear. Si queremos que se haga el multifactor, y aquí el número máximo de dispositivos por usuario. A mí 50 me parece excesivo. Podemos limitarlo, por ejemplo, a 5 o incluso poner un valor personalizado. Esto, como es un entorno de demo, pues no tiene mayor importancia. Y ya lo último que vamos a tener que hacer en Azure Active Directory es configurar el autoservicio de contraseña, y este punto es absolutamente opcional. Configurar el autoservicio de contraseña lo que hace es que obligamos al usuario a que facilite una serie de datos, por ejemplo, un número de teléfono móvil en el que al que poder recurrir como método de seguridad en caso de que esta persona olvide su contraseña de acceso a Office 365, que será la misma también que para el inicio de sesión de su equipo. Es opcional, como decía, y nosotros podemos hacer o podemos configurarlo y reducir las horas o el número de tickets que se nos abren porque el usuario ha olvidado la contraseña, porque él será autónomo para hacerlo. Y también, o seguir haciendo nosotros como de forma tradicional. Sí que comento que en entornos sincronizados esta opción requiere de una licencia adicional. Bien, hemos terminado con la parte de Active Directory y vamos a ir muy rápido a la parte de Azure, perdón, de Intune. Lo llevo toda la tarde confundiéndolo. Para acceder a la parte de Intune tenemos que acceder desde Endpoint Manager y desde aquí ya tenemos acceso al portal de Intune. Están terminando de implementar toda la parte de Windows 11 y de Windows en la nube. Y nosotros tenemos básicamente que intervenir en estos tres puntos, en dispositivos, aplicaciones y seguridad de los puntos de conexión. Son las partes en las que nos vamos a estar moviendo normalmente. Pero para empezar, nos vamos a ir aquí a la parte de administración de inquilinos. Y en la administración de inquilinos nos vamos a definir, si queremos, porque eso también es opcional, los términos y condiciones. Normalmente esto nos lo suele pedir el equipo jurídico de la compañía, o debe ser algo que los datos que aquí aparezcan nos informe el propio servicio jurídico, porque nosotros aquí podremos definir
el título, los términos legales de uso y acceso del dispositivo que le hemos entregado al usuario y las repercusiones que esto pueda tener. Simplemente para crearlo, normalmente todo lo que vamos a configurar se crea de una forma parecida. Entramos aquí en crear, seguimos el asistente que nos va apareciendo y en función de lo que sea tendrá más o menos funciones que debemos de ir configurando. Bien, una vez que hemos hecho esto, ya sí, vamos a irnos a la parte de dispositivos. Y lo primero que vamos a hacer es configurar el entorno de actualizaciones de Intune. Y aquí quiero hablar de, o sea, me quiero parar un poquito y a aquellos que hayáis tenido la posibilidad de mantener y de configurar un servidor WSUS de actualizaciones de Windows, vais a entender perfectamente cómo ha cambiado todo el proceso. Queda absolutamente simplificado. Se configura en aproximadamente minuto y medio y lo podemos hacer agregando políticas en los 3 grandes grupos de actualización. Los anillos de actualización del propio Windows 10, las actualizaciones de características de Windows 10 y las actualizaciones de calidad de Windows 10. Respeta de las versiones antiguas de Windows y son el mismo tipo de actualizaciones. Simplemente tenemos que ir entrando en cada uno de ellos, creando nuevos perfiles en los que vamos a poder definir cómo queremos que sea, con qué frecuencia, el tipo de actualizaciones, el periodo de aplazamiento. Vamos a poder ir configurando las horas activas y las horas inactivas y esto se guardará en todos los equipos como una política. Vamos a poder ir configurando todos y cada uno de los parámetros. Permitidme que no me detenga en cada uno de ellos porque entonces no necesitaría una hora, necesitaría varios días de formación para poder entrar en todos y cada uno de ellos. Lo siguiente que vamos a poder hacer también son las actualizaciones de características de Windows 10, que se configura de una forma muy parecida. Aquí como configuración de implementación, aquí podemos definir la versión de Windows que queremos, simplemente con el desplegable. Nos podemos mantener en versiones más antiguas o podemos ir actualizando versiones de Windows conforme estas vayan saliendo. Y por último, las actualizaciones de calidad. Igualmente las crearemos desde aquí, pero para no hacer todo el proceso, aquí tenemos la configuración. ¿Vale? En este caso, establecemos las actualizaciones de calidad y el número de días que debe esperarse. Bien, simplemente con esto ya hemos configurado lo que sería el símil de un WSUS, perdón, de los antiguos, por llamarlo de alguna forma. Bien, otra de las cosas que debemos hacer también para configurar, y es bastante importante, es las directivas de cumplimiento. Nosotros en la directiva de cumplimiento, como decía antes, vamos a decir qué equipos y qué equipos sí, qué equipos no queremos que accedan a nuestra red. Y esto debemos de crear una directiva por cada tipo de dispositivo, una para iOS, otra para Android y otra para Windows. Nosotros aquí, como solamente hemos decidido hacer una de Windows, pues aquí tenemos todas las... Aquí podemos definir todas las opciones que nosotros queremos que cumplan nuestros equipos. Por ejemplo, si no queremos equipos que no tengan BitLocker o que no tengan TPM o arranque seguro, y aquí tenemos muchas configuraciones que podemos ir haciendo. Cuanto más restrictivos seamos, más problemas vamos a tener seguramente con los usuarios, sobre todo después de largas estancias sin conectarse a Internet. Sí, voy a cancelar los datos. También desde dispositivos vamos a crear perfiles de configuración que se encuentra en dispositivos, aquí. Perfiles de configuración. Desde aquí vamos a poder configurar bastantes elementos, entre ellos, por ejemplo, si queremos
una VPN o un perfil de Wi-Fi, vamos a poder hacerlo desde aquí, desde estas opciones que tenemos aquí. Y con ello conseguiremos, bueno, toda la parte de los grupos de las configuraciones personalizadas. Voy a ir un poco más rápido porque nos vamos quedando sin tiempo y aún nos queda alguna cosita que ver. Porque también hay una cosa muy importante en la parte de dispositivos, que son los scripts. Lo que antes hemos usado como políticas de inicio de sesión en los scripts, ahora lo vamos a poder hacer desde aquí, bien sea porque queramos configurar algo que no lo permita un Intune, o bien sea porque sea una configuración demasiado personalizada. Aquí, por ejemplo, podemos agregar uno para Windows 10, le vamos a poner de nombre test, si le damos a siguiente, seleccionamos la ubicación del script, y una vez que lo hayamos cargado, simplemente ejecutaríamos. Normalmente las opciones más válidas es para que se ejecute con equipos de 64 bits. Yo creo que ya quedan pocos equipos con 32 bits. Y aquí, si queremos que la haga como una cuenta de System o queremos que la haga con las configuraciones de usuario. Bien, yo creo que vamos a ir directamente, vamos a pasar muy rápido por las aplicaciones, porque nos quedan pocos minutos y quiero ver que veáis cómo se hace el proceso. Nosotros en aplicaciones tenemos para todos los dispositivos de toda la parte de, como decía, perdón, aplicaciones para Windows, para iOS, para MacOS o para Android. Nos vamos a centrar solamente en el de Windows y aquí podemos hacer dos tipos de dispositivos. Como veis, aquí tenemos una aplicación Win32 y una aplicación en línea de negocio. Al igual que pasa en las políticas de grupo, nosotros podemos subir directamente un archivo MSI, que sería en el caso de línea de negocio, y los archivos exe tenemos una herramienta que nos va a permitir el poder convertir esa herramienta a IntuneWin. Bien, voy a continuar desde aquí para que lo veamos un poco más rápido. Desde esta parte, desde la parte de aplicaciones, las directivas de Office, nosotros vamos a poder configurar, creo que son más de 1000 configuraciones de Office, del paquete Office, perdón, de Outlook, de Word, de Excel, son más de 1000 configuraciones las que vamos a poder tener. Aquí tenemos, por ejemplo, la aplicación de Windows, las instalaciones que decíamos, la aplicación de Windows Win32 y la aplicación de línea de negocio. Este sería para MSI y este sería para un exe convertido a la extensión .IntuneWin. Uno de ellos, en principio, que podemos configurar por la integración que tiene es el propio Edge, pero aquí vamos a poder ver, aquí tenemos cómo poder convertir una aplicación exe. Yo he cogido el Rufus porque, bueno, era la última que había en mi aplicación de descargas y lo he convertido a esta extensión. Es una aplicación en línea de comandos donde simplemente le tendremos que añadir toda la parte, o sea, la ruta de acceso donde se encuentra el archivo exe, el nombre del archivo exe y la ruta de acceso donde queremos que lo guarde. Al guardarlo, nos lo guarda con la extensión IntuneWin y ya podemos hacer la subida. La subida es, nosotros seleccionamos un paquete un archivo del paquete de aplicaciones, agregamos la aplicación, podemos, si queremos que se suba a la tienda, incluso agregarle algún tipo de icono y tendremos que escribir los datos obligatorios que nos aparecen, el publicador, el nombre, una pequeña descripción, etcétera, etcétera, y ya tendremos nuestra aplicación subida. Nos quedará, si queremos poner algún tipo de comando adicional para que, por ejemplo, haga una instalación silenciosa o alguna otra configuración adicional. Y, por último, asignarle los usuarios, ¿vale? Ya nos quedaría perfectamente configurada la aplicación S. La aplicación MSI prácticamente es la misma, simplemente que acabamos con sin la necesidad de convertir la aplicación. Vale, bien. Por lo tanto,
Vamos con las configuraciones de Autopilot y espero terminar en 2 minutos para que lo veáis rápido. Nosotros en las aplicaciones de Autopilot podemos primero, accederemos desde dispositivos en la opción de inscribir dispositivos. Aquí tenemos esta ventana donde tenemos todas las opciones. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar que esté completo porque esto se rellena por defecto y normalmente no hace falta cambiarlo, la inscripción automática. Estos datos se quedan como quedan. La validación del CNAME, aquí es lo importante que tenemos que tener los registros en nuestro servidor, en nuestro panel de control público de DNS y desde este botón podemos probarlo. Desde Windows Hello para empresas podemos configurar si queremos que los usuarios en vez de meter la contraseña, pues les valga con introducir un PIN, un biométrico o algún otro elemento y si es un PIN, los parámetros del PIN. Y la página de estado de la inscripción, vamos a configurar, mejor dicho, lo que el usuario va a ver la primera vez que inicia sesión. Como recordáis en la slide que ponía anteriormente, nosotros podemos bloquear que el usuario trabaje mientras que se está configurando o podemos permitírselo. Esto se hace aquí. Normalmente, cuando estamos en entorno de prueba y necesitamos comprobar algún error que nos dé, yo prefiero hacerlo con el entorno de escritorio. Ya una vez que el entorno está consolidado, ya es cuando se bloquea y se muestra la ventana de bloqueo en Windows hasta que el equipo está completamente configurado. Bien, en los perfiles de implementación es donde nosotros vamos a poder configurar si queremos, por ejemplo, los términos, cómo se va a comportar cuando inicia sesión por primera vez. Nosotros aceptamos automáticamente los términos, podemos configurar la privacidad, si queremos que el usuario sea un usuario administrador o un usuario estándar, y tenemos aquí una serie de parámetros que poder hacer. Y bien, desde la parte de dispositivos, nosotros podemos obtener el dispositivo por 2 vías. Primera, la podemos hacer solicitándolo al proveedor de hardware, el cual puede tener un coste. Yo conozco un caso, no puedo dar nombre de marca, por el que cobran aproximadamente el equivalente a 4 euros, que son unos 5 dólares por equipo, o extraerlo manualmente, lo cual requiere una inversión de trabajo para obtenerlo. Para extraerlo manualmente, nosotros simplemente necesitaremos tener este script, y aquí quiero agradecer a un compañero, a Daniel Sepúlveda, que lo mejoró porque el proceso el script que aparece por todos sitios hace una serie de preguntas y este es bastante más rápido de ejecutar. Nosotros lo podemos hacer ejecutando como administrador una ventana de PowerShell o en el mismo OOB, la ventana de bienvenida, poner el mayúscula F10 en el símbolo del sistema y arrancar una ventana de PowerShell. Aquí lo tenemos, como habéis visto en el código, crea una carpeta en C que se llama HWID y ahí nos guarda un documento, un CSV, el cual después, desde la parte de dispositivos, deberemos de importar y al importarlo y esperar unos minutos, y aquí ponemos hasta 15 minutos, lo primero que hace es validarlos, ¿no? Esto simplemente no mira nada más que el dispositivo, o sea, el archivo CSV esté perfectamente configurado. Y nosotros simplemente lo que tendremos que hacer cuando subimos el archivo es asignarlo a uno de los perfiles que hemos creado previamente, como hemos visto antes. Si aquí no aparece el perfil asignado, aún no va a funcionar. Esto pueden ser tranquilamente otros 15 minutos. Lo digo sobre todo por la paciencia cuando creemos un entorno demo, que queremos ir muy rápido y hay que dejarle sus tiempos a que consolide. Bien. Y una vez que ya tenemos el equipo funcionando, nosotros lo que podemos hacer es escribir el equipo en Autopilot. Lo podemos eliminarlo, podemos sincronizarlo, podemos actualizarlo y una cosa que también podemos hacer es hacerle un wipe remoto. Por lo que imaginaos la situación de que un equipo de TI que tiene un fallo en Windows, pero puede acceder al equipo, le da a restaurar. Como después en la implementación posterior, uno de los programas que podemos configurar que se instale es el programa de conexión remota que usamos, tipo Anides o TeamViewer. Automáticamente, al paso del tiempo, volvemos a poder conectarnos con todo el equipo configurado y con todas las aplicaciones configuradas. Imaginaros el ahorro de dejar a un usuario sin equipo mientras nos lo envía, lo reparamos, se lo volvemos a enviar o prepararle un equipo de sustitución mientras tanto. Esto nos va a ahorrar muchas horas. Y una vez que hemos pinchado dentro del equipo, aquí tenemos toda la información que nos muestra. Vale, pues nada, no sé si queda el tiempo para atender alguna pregunta de las que tengáis, de las que queráis hacerme, o simplemente despedimos ya
esta parte de la presentación. Vale, bueno, mil gracias. Por el chat no tenemos preguntas aún. Puede que por redes sociales las puedan hacer. Entonces, aquí les estamos contestando cualquier cosa. Igual aquí en esta lámina están viendo el correo de José, cualquier cosa, pues los televidentes pueden enviar su pregunta y pues José con todo el gusto la Sí. contesta, ¿vale? Lo iré haciendo en mi tiempo libre con un poco de... Sí que pido que tengan un poco de paciencia si alguien me hace alguna consulta, pero sí. Y por favor, si puedes poner a disposición el enlace con la presentación para que les sirva de guía a quien quiera empezar a introducirse en el mundo de Intune, pues que pueda hacerlo.